Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y tengo el gusto y el placer de hablar de nuevo con un gran actor, productor y alguien que yo admiro muchísimo. Bienvenido, Eugenio Derbez. Gracias, mi querido Roger. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de... Vengo con un proyecto muy lindo que pocas veces tiene uno la oportunidad de tener un proyecto que tenga un mensaje tan poderoso y que además conecte también con el público, porque lo que más me sorprendió en estas primeras proyecciones es ver cómo conecta y cómo conmueve a la gente. Y yo creo que tiene mucho que ver que es el hecho de que es una historia real. Y nos sorprendió desde que se presentó en Sundance y ganó el premio a la película favorita del festival. Estamos hablando de tu nueva película, que más adelante quiero profundizar de esta nueva cinta que además estás produciendo. Pero quiero primero mencionar, creo que hay un antes y un después en tu vida. La última vez que hablé contigo, estabas muy involucrado en producciones o en proyectos que transformen la vida de las personas. Sí. Hace, no sé si 3 o 4 años. ¿A qué se debió este cambio en tu vida? Sentí, mi querido Roger, que hacer reír ya no era suficiente. Creí que, como que en la televisión mi único objetivo era que la gente se riera y se divirtiera. Pero sentí que en el cine tenía que ofrecer una experiencia mucho más completa, mucho más tridimensional. Y quizá por la idea de que en el cine pagas y en la tele ves algo gratis, dije, no, la gente tiene que ir y llevarse algo más. Y me di cuenta que la gente, cuando va a ver una película de comedia, porque lo vi, lo analicé. Sí. La gente ve una película de comedia y yo iba con mis amigos y veían una película y se morían de la risa, jaja, una película cualquiera X. La veían, se reían, salían del cine y les preguntaban, ¿qué tal está la película? Bien. Y yo decía, ¿cómo que? Sí, hacer reír es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Y le digo, pero te estás muriendo la risa. Sí, está buena. Pero no decían más y no se llevaban nada a su casa. En el estacionamiento se les olvidaba la película. Sí. Y entonces entendí que las películas necesitaban tener corazón. Uh-huh. Y ahí es donde empiezo a desarrollar No se aceptan devoluciones. Claro. Que a la hora que sale en los cines, mucho del atractivo de la película era yo quiero llevar a mi papá o a mi mamá o a mi abuelita para ver cómo reacciona al final. Sí. Y era eso, la gente salía de la película, hablando de la película, con el corazón todavía, ¿sabes? Arrugado, conmovido. Y ahí es donde dije, tiene que ser el camino. Hacer reír, pero también tener detrás algo más que nada más la pura risa. Y a la hora que me llegan proyectos como los que me han llegado últimamente, entre ellos Radical, en donde además de tocarte el corazón, tiene un mensaje poderosísimo que puede llegar a ser un transformador, cambio, ¿no? Y transformador. Dije, creo que por aquí es. Y aparte me hice el propósito de dignificar dentro de mis posibilidades la imagen de los latinos en Estados Unidos. Claro. Porque siempre y te lo digo como actor, cada vez que me ofrecían una chamba en Estados Unidos era para ser el narcotraficante, el mesero, el pandillero o el jardinero, claro, en el mejor de los casos. Sí. Y dije, no es que no sea eso, pero somos mucho más que eso. Somos eso, pero otras cosas más. Claro, que no se han visto todavía en el cine. Que no se han visto. Entonces, de ahí fue donde empecé a hacer papeles como el de Milagros del Cielo, que hago un doctor mexicano que además existe. Películas donde me he tratado, cuando hice la de Overboard, que cambiamos el papel, en donde el billonario ahora era el mexicano. Decía yo, a ver, ¿por qué la gringa? Porque la historia original es una gringa millonaria, ¿no? Y un carpintero. Y dijeron, ay, tú eres perfecto para ser el carpintero. Y dije, ¿y por qué no el billonario? Sería diferente, ¿no? Contar la historia. Y entonces fue muy refrescante para mí y para el público que lo vio, que ahora el billonario era el mexicano, uh-huh, y la gringa era la repartidora de pizzas. Entonces, ese tipo de cosas como que ha sido para mí una misión de, voy a tratar dentro de mi burbuja de hacer este cambio. Y ahora llega Radical, que cuenta la historia de un mexicano maravilloso que existe y que logró cambios importantísimos
en un lugar en donde no tiene ni recursos, con un ambiente totalmente adverso, y logra transformar la vida de muchos niños. Y dije, Claro. esta historia tenemos que contarla. ¿Te llegó a ti la historia o la buscaste? ¿Cómo llegó la historia de Radical? Bueno, siempre ando buscando, pero en este caso se nos acercó el reportero original, el que sacó el artículo en el 2012, Sí. que yo recuerdo haberlo visto en el noticiero de la noche. Estaba yo cenando en mi casa en México cuando Sí. vi el reportaje en el 2012, en aquel entonces. Se nos acercó a ofrecernos la historia y yo inmediatamente me acordé y dije, claro, ya sé de qué me estás hablando. Ujú. Y me entero ahí que hay un maestro detrás de esta niña y que hay toda una historia muy interesante detrás. Y dije, la quiero contar. Ese es el tipo de historias que ando buscando porque quiero que en el mundo, y en especial en Estados Unidos, vean que en México somos mucho más de lo que nos pintan. Sí, es una historia real, cruda, en donde no ocultamos que existe la violencia, Claro. pero también existen mexicanos como Sergio Juárez, el maestro, Sí. que con la pura imaginación y con el ingenio del mexicano logra transformar a la vida de estos niños. ¿Este cambio, Eugenio, en tu vida fue por algo particular en tu vida personal que no lo habías visto a lo mejor? Antes eras muy, muy conocido por la comedia, por los personajes. ¿Y pasó algo en tu vida personal que dijiste, voy a hacer un cambio y quiero contar ahora estas historias? O sea, ¿viene de algo personal? Sí, sí, porque empecé a sentir hacer reír es muy difícil, Sí. Roger, muy difícil. O sea, de verdad, y te lo digo ahora que he hecho de todo, sigo pensando lo mismo. O sea, hacer reír es muy complicado, es una fórmula demasiado precisa, donde se te vaya un ingrediente ya la arruinaste. Y evidentemente la comedia cambió de hace 15 o 10 años a ahora. Sí. Lo hemos vivido, ¿no? O sea, hay cosas que ya no se pueden tocar, que ya no son buenas decir, y pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Ahora ya es más peligroso ser Comediante. comediante Que narcotraficante. Ya te pueden crucificar en redes por decir un chiste que nada más es un chiste, ¿no? Sí. Y antes, y es lo que no están entendiendo estas nuevas generaciones, que no estás criticando o no estás de acuerdo con tal. Tú antes, con la mano en la cintura decías, ahí tienes un borrachito que, ¿no? O la monjita, y contabas, ya, mira, hasta me da miedo decir, ¿no? Sí, no. Cualquier barbaridad, porque luego... Sí. Bueno, resulta que tú, cualquier cosa, un chiste de esos que decías, entonces la monjita, ¿no? Sí. Tuvo relaciones con tal persona. Hay que ser más cuidadoso. Acércame, cuidado. Y entonces, era un chiste. No quiere decir que estés de acuerdo con esa postura, no quiere decir que la apoyes, no quiere decir que... No me estás contando un chiste que tiene un final muy simpático y lo único que quieres es sacarle la risa a tu amigo. Claro. Punto. Pero ahora ya está mal visto que lo hagas, ¿no? ¿Qué es para ti la comedia, Eugenio? O sea, hablando de un comediante, ¿para ti qué es la comedia? Es una válvula de escape. Es burlarte del drama. Toda la comedia se origina en la tragedia. Sí. Y la gente a veces piensa que Eugenio o cualquier comediante sacamos los chistes pensando en cosas chistosas. Y es exactamente al revés. Para yo hacer un sketch o para yo contar un chiste o para hacer alguna cosa chistosa, tengo que pensar en alguna tragedia, en algo malo que me pasó o en algo que me moleste. Sí. Y entonces digo, híjole, el otro día fui y me tuvieron 3 horas en el banco y la señorita estaba tragándose una torta. Sketch. Claro. Es que el otro día me caí, se me rompió el pantalón y no sé la vergüenza y todo el mundo me estaba viendo y me sentí humillado. Lo haces y es un sketch. Claro. Son tragedias de alguna manera. Entonces, chiquitas, grandes, medianas. Pero entonces para mí ha sido siempre una válvula de escape. Y yo siempre a veces cuento esta anécdota que cuando te dedicas a la comedia te relajas. Porque sabes que te cura, la comedia te cura. Sí. Al grado de que yo me acuerdo que cuando murió mi mamá, estaba en el velorio y yo les decía a mis escritores, oigan, si hay un chiste del velorio, pues cuéntenmelo, no me vayan a sacar nada más porque mi mamá, cuéntenmelo. Sí. Porque sabes que es un chiste, no quiere decir que le falten el respeto a mi mamá, qué sé yo. Mi mamá murió de cáncer. Uh-huh. Tú ahorita me dices un chiste y dices, ahí tienes una señora que tenía cáncer y no me ofendo, porque ni siquiera lo relaciono, Roger.
Claro. Para mí me estás contando un chiste que me va a hacer reír y te voy a decir, ay, qué bueno estuvo. Y ni conecto. Si me dices, oye, tu mamá murió de cáncer. Sí. Ah, claro, sí, por cierto, sí. Ah, mira, qué chistoso. Y ya. Entonces, para mí la comedia, eso me ha mantenido activo, me hace sentir más joven, me hace sentir vivo, me río de todo. Me puedo sentir mal en el momento, pero al ratito ya me estoy riendo de esa tragedia que me sucedió. Claro. Entonces, a mí la comedia me ha salvado, me ha llevado a otros lugares, y es lo que uno quiere compartir con la demás gente. Y yo no sabes cuántas ganas tengo todos los días de hacer chistes de tragedias que veo. Sí. Y por supuesto que ya hace mucho que aborté la misión, porque digo... o sea, no... Que se quede interno nada más, ¿no? No, pues ya es una lástima. Y luego digo, de lo que se están perdiendo allá afuera. ¿No se están muriendo los comediantes por esta situación? ¿O los estandoperos? ¿O la gente que se dedica a hacer comedia? Totalmente, y lo hemos platicado. Yo siento que al ratito ver un buen... stand-up, sí, va a ser, no sé, viajar a Nueva York, irte ahí a un sótano, ya sabes, en Manhattan, clandestino, en donde tienes que dejar el celular, claro, la ropa, no vayas que traes una cámara en un botón, o claro, unos lentes, ¿no? Casi desnudos. Esa es una buena historia, Eugenio. Es una buena historia, y entonces pasas a un lugar donde están todos desnudos también, es como una cofradía, ¿no? Claro. Y todo para que salga... Como la ley seca, ¿te acuerdas? Como la ley seca, exacto. Ajá. Y todo para que salga un comediante a contar un chiste de un borrachito. El último comediante del mundo. El último comediante del mundo, que lo tienen ahí como protegido, ¿sabes? Claro. Y que puede abiertamente contar, porque el otro lado decía, ya vamos a llegar al grado en que digas los famosos chistes de borrachitos. Sí. Y que diga alguien... ¿Cómo te atreves a hablar de el alcoholismo? Es una enfermedad. Mi padre fue alcohólico y cancélenlo. Claro, ¿no? Entonces, dices, era un chiste de los borrachitos que antes los contaba cualquiera. Sí. Ahora ya se puede convertir en algo en contra tuya, ¿no? Pero qué importante, Eugenio, es la comedia. Yo ahorita que estabas hablando estaba pensando, a ver, México... Tenemos esa facilidad de hacer comedia, de hacer memes, a diferencia de otros países europeos, por ejemplo. Y qué importante es la comedia para sanar problemas sociales en los países, ¿no? Es una válvula de escape para el país. O sea, hay una tragedia, hay un chisme, y entonces sale el comediante de ese país y hace un chiste de eso. Hacen un meme de eso y la gente se muere de la risa. Y continúas con el problema o sigue la problema, qué sé yo. Y el comediante lo único, el chiste que haga no está ni diciendo esto está bien, ni apoyando a un lado, ni apoyando al otro. Claro. Es un chiste. De la tragedia, por más fuerte que sea, es un chiste y punto, ¿no? Y no nos lo permitimos. Y luego hay esta hipocresía, que yo siempre he dicho que somos de alguna manera hipócritas, ¿no? Porque... si vas al velorio, ¿no? Y estás en cortito con tus amigos, estás en el velorio y diciendo, oye, ya te sabes el último chiste del terremoto. Y entonces cuentan un chiste del terremoto, ¿no? Sí. Y todo el mundo se caga de risa, está muy bueno. Esos mismos llegan a su casa y en la noche, en la televisión abierta, un comediante hace un chiste del terremoto y esos mismos se ofenden. No, ahora sí se pasaron, como que... La famosa doble moral, ¿no? Esa doble moral, nada más por el hecho de que una cosa fue en televisión abierta y la otra fue, como fue en privado entre tú y yo, sí nos podemos reír. Claro. Pero si es en televisión abierta y lo está... No, es como, no, se está pasando, cancelémoslo, ¿no? Entonces, esa doble moral también es triste, ¿no? Sí. Y hablando de televisión, Eugenio, ¿extrañas la tele o estás ahorita muy cómodo en el cine? Extraño la tele. ¿En serio? Sí. ¿Qué extrañas de la televisión? No la extraño de decir cómo quisiera regresar. No. Creo que estoy haciendo cosas muy interesantes. Estoy haciendo cosas que quizá extraño a mis personajes. Yo también. Extraño el hacer reír por hacer reír. Me acuerdo que nos juntábamos un grupo de locos que eran mis escritores y yo a decir la tontería que se te ocurra y a ver cómo la metemos en un sketch y todas las semanas era ver cómo sorprendemos a la gente con algo nuevo. Inmediatez creativa, ¿no? Inmediatez creativa y ahí literal, yo ahora veo mis programas y digo, o sea, que me gustan, me siento orgulloso de ellos. ¿Te sigues riendo? ¿Tú te sigo riendo. Sí.
Y luego hay chistes que ni me acuerdo y digo, ay, caray, qué buen chiste se nos ocurrió. Hicimos, claro. Y lo extraño eso, extraño la sencillez, porque ahora todo es más complicado, ¿no? Ahora El cine es un poco más, bueno, mucho más complejo que la televisión, ¿no? Y más costoso. Antes era hacer un sketch, pues era nada más párate y hazlo, ¿no? Y fíjate lo que es los tiempos. Yo me acuerdo perfecto que decía yo, híjole, es que la censura de Televisa o de la... No de Televisa, sino de la televisión, ¿no? De Gobernación nos va a censurar. Sí. Ya dijimos, a ver si no nos cae una multa, ¿no? Sí. Y mira, cuando pensé que era censurado, era cuando menos censurado estaba. Ahorita es cuando me da pánico. Ahorita yo tuitear un chiste o postear un chiste en mis redes sociales es impensable. Yo ahorita me dedico más que nada a promocionar porque ya me da miedo. Y luego cuando se me ocurre alguna cosita graciosa por ahí, me tiembla el dedo. Antes de darle el clic del send, me tiembla el dedo. Lo reviso, le damos 3 vueltas. ¿Has pensado a qué se debe eso que la sociedad se volvió así? Yo creo que en un afán de ser inclusivos, quizá, cosa que se me hace correcto. Claro. Nos pasamos del otro lado, ¿no? En un afán por ser respetuosos, ¿no? Por decir, espérate, oye, respeta a tal persona, respeta a tal otra, respeta a tal ideología. Se nos pasó el péndulo del otro lado, al grado de que ya todo es incorrecto, ¿no? Sí. O por lo menos un grupo te puede señalar que eso es incorrecto, ¿no? Exacto. Siempre va a haber algún... Pero es que siempre va a haber, pues es como si te digo, ahí tienes un chiste del burócrata, ¿no? Que está con la torta, que lo hemos visto en muchos sketches. Claro. Pues habrá quien te diga, mi tía es burócrata o yo soy burócrata. Y es un chiste, no estás criticando a un sector, no estás criticando a estas personas, al contrario, nada más es un chiste, como dice Ricky Gervais, es nada más, it's just a joke, ¿no? Claro. Ríanse y olvídenlo y suéltenlo. Claro.